También es que con esta modalidad, ¿verdad? De que se graban las clases, algunos prefieren después verla grabada. Bueno, vamos a empezar, como les decía, con la clase del día de hoy. Hoy tenemos lo que es estadística y probabilidad. Bueno, perdón, probabilidades hasta la próxima semana. Esta semana nos toca estadística. De ahí vamos a recordar algunos conceptos importantes. Para recordar esos conceptos que vienen desde séptimo, voy a apoyarme con un texto que tenemos por aquí. No me lo abrió bien. A ver. Sí. Vamos a apoyarnos con un texto que tengo aquí, que es un libro que se utiliza mucho en séptimo. Vamos a bajar hasta la parte de estadística. A ver, por arribita. Para que nos acordemos de qué es cada uno de esos conceptos. Vamos a ver qué es vamos a ver qué es estadística, vamos a ver qué es población, qué es muestra. Son cosillas que ustedes ya en algún momento han estudiado, ¿verdad? Pero que ahora pues vamos a recordar. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos. Primero, tenemos ciertos conceptos que debemos irnos recordando o aprendiendo, ¿verdad? Como por ejemplo el caso de unidad estadística, el caso de población, el caso de muestra y el caso de variable. Esta parte variable la vamos a trabajar mucho ahora. Vamos a ver, le di mal aquí. Ok. Vamos a leer el ejemplo. Dice, para la semana cívica, el día miércoles en mi colegio, se realizaron los actos cívicos con la participación de 5 secciones de las 25 que hay en la institución. 5 secciones de las 25 que hay en la institución. La directora supervisó la asistencia de las secciones con su respectivo profesor. Entonces, por ejemplo, aquí nos habla, si hablamos de estadística, pues tenemos una población, tenemos una muestra, tenemos una variable y tenemos una unidad estadística. El asunto es el siguiente. Estamos hablando de una institución, de un colegio, donde hay bastantes secciones. ¿Cuántas secciones hay en total? Hay 25, ve que aquí lo dice, hay 25 de las 25 secciones que hay en la institución. Pero en ese acto cívico nada más participaron 5 secciones de las 25 que debían estar. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que se revisó? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que la directora supervisó? Supervisó la asistencia de las secciones con su respectivo profesor. Entonces, digámoslo así, el estudio que se hizo por parte de la directora fue saber quiénes asistieron y quiénes no asistieron al acto cívico. Entonces, vamos a definir qué es unidad estadística, qué es población, qué es muestra y qué es variable. La unidad estadística es cada una de las unidades que participan en el estudio. En este caso, como las personas que se les revisa a ver si asistieron o no son estudiantes, ¿verdad? Chicos y chicas. Entonces, en este caso, la unidad estadística es cada una de las secciones y sobre todo cada uno de los estudiantes de cada una de esas secciones. O sea, la unidad estadística es el elemento más pequeño del estudio, es cada uno de ellos, ¿verdad? La población es tomando en cuenta todas las unidades estadísticas que podrían participar del estudio. En este caso serían las 25 secciones del colegio. La muestra es la parte que realmente se estudió. En este caso los que realmente se estudiaron nada más fueron 5 secciones, fueron los que realmente participaron de el estudio, ¿verdad? Entonces en ese caso la muestra son 5 secciones. Y por último la variable es lo que se quería saber de ellos. ¿Qué se quería saber? Si asistieron o no. Entonces ahí la variable es la asistencia. Veamos otro ejemplo. Dice, las cocineras del comedor escolar desean saber. Vean lo que desean saber.
¿cuál es el tipo de carne preferido? Entonces, lo que quieren saber, lo que ellas quieren saber es la variable. Ven que aquí está variable, tipo de carne favorita. Entonces, cuando yo hago un estudio, lo que yo necesito saber, lo que yo quiero saber, eso va a ser la variable. ¿Cuál es el tipo de carne preferido por los 127 estudiantes que asisten regularmente al comedor? Entonces, los estudiantes en total, la cantidad grande es la población. Para esto entrevista a 50 estudiantes el lunes y otros 50 estudiantes el jueves. Entonces, los que realmente estudia, a los que realmente le preguntó, son la muestra. Y cada uno de esos estudiantes que entrevistó, cada uno, primero a Luisito, después a María, después a Juan, cada uno de ellos es la unidad estadística, ¿verdad? Uno por uno, separados, uno por uno, es cada uno de ellos una unidad estadística. Entonces vemos aquí el ejemplo, unidad estadística, cada estudiante que asiste al comedor. Población, son todos los que realmente ella quiere estudiar, pero no puede estudiarlos a todos. Entonces la población es 127 y la muestra es las personas que realmente estudió o las que realmente les preguntó. Les preguntó a 50 un día y a 50 al otro, entonces la muestra tiene un tamaño de 100. Entonces en ese caso tenemos que la variable es lo que ella quería saber. ¿Qué quería saber? Quería saber cuál es el tipo de carne preferido. Y el tipo de carne preferido en este caso es la variable. Un último ejemplo y nos pasamos ya a la materia de noveno. Esto es un repaso así rápido, ¿verdad? De algo que aprendimos en séptimo. Dice, la Caja Costarricense de Seguro Social para inicios del año 2012 contabilizaba 3.069 pacientes con SIDA, aunque hay más sin contabilizar. Esto según las noticias de su página en internet, ahí, ¿verdad? Esa es la fuente. Si suponemos que la caja necesita aprobar un nuevo medicamento para esta enfermedad y requiere una muestra de 785 pacientes tomados del gran área metropolitana. Entonces aquí la idea es, supongamos que la caja necesita probar un nuevo medicamento, ¿verdad? Y ver cómo les va. Entonces, la unidad estadística es cada uno de los pacientes de la caja que tienen el virus del SIDA. Cada uno de ellos, primero Pedro, después Juan, cada uno de ellos por sí solo es una unidad estadística. La población sería la cantidad grande. La cantidad grande es la población. En este caso, la población serían los 3.069, ¿verdad? Que tiene la caja contabilizados. La muestra son a los que realmente ellos toman para hacer las pruebas, que en este caso hizo una muestra de 785 pacientes. ¿Y qué era lo que se quería averiguar? Bueno, cómo les va con ese medicamento, la reacción con ese medicamento, si les va bien o mal, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros conocemos como unidad estadística, población, muestra y variable. Entonces ahora sí, vamos a ir aquí a ¿en dónde estoy? Estoy aquí. Vamos a ir a la antología. Entonces ya sabemos qué son las variables. Las variables es lo que se quiere averiguar en cada uno de los estudios, ¿verdad? Entonces ya tenemos claro qué es una variable. Entonces dice aquí, situación problema. El director requiere recopilar información del nivel socioeconómico. ¿Qué quiere averiguar? El nivel socioeconómico de las familias que tienen a sus hijos en la institución que él dirige. Sabemos que en dicha actividad se estableció que las características del estudio son, separó el nivel socioeconómico en diferentes cosas. Primero averiguó la cantidad o el número de personas asalariadas que pertenece al núcleo familiar. Luego averiguó el salario neto mensual de las personas que conforman el núcleo. Luego el nivel de escolaridad que tiene el padre, la madre o el encargado. Luego el número de personas en primaria, secundaria o educación superior. Luego la condición de la vivienda, si es alquilada, prestada o propia. Luego el área de construcción de la vivienda. Y por último el número de personas que viven en la vivienda. Entonces vean que en este estudio no solo se preguntó una cosa, sino que se preguntaron varias variables, varios elementos se quisieron averiguar. Entonces
aquí tenemos un resumen de las variables que se preguntan en el estudio. Y aquí vamos a hacer una diferenciación de esas variables. Las variables o los elementos que se preguntan pueden responderse en algunos casos con números y en otros casos con palabras. Cuando se pueden responder con números, vamos a decir que es una variable cuantitativa o es una cantidad cuantitativa. O cuando la condición o el elemento que se quiere saber se puede responder con una palabra, entonces vamos a decir que es una cualidad y entonces es un tipo de variable cualitativa. Ok, entonces veamos. Número de personas asalariadas, o sea, cuántas personas, es una cantidad, entonces es una variable cuantitativa, se puede responder con números. ¿Cuántas personas asalariadas? Hay 5, hay 2, hay 1, lo que sea, ¿verdad? Salario neto mensual, el salario siempre se da en números, ¿verdad? Se gana 100,000, se gana 200, 250,000, 300, etc. Es una cantidad, entonces estamos ante una variable cuantitativa. Número de personas de primaria, secundaria, entonces es un número, ¿verdad? Es una cantidad. Entonces cuando es una cantidad decimos que es una variable cuantitativa. Condición de la vivienda, si es alquilada, prestada o propia. ¿Cómo respondemos a esta pregunta? Con una palabra. Entonces cuando es una palabra vamos a decir que es una variable, es una cualidad, entonces es una variable cualitativa. Área de construcción, 100 metros, 150 metros, 200 metros cuadrados, entonces es una cantidad, se responde con un número. Cuando se responde con un número es cuantitativa. Número de personas que viven en la vivienda, es una cantidad, entonces es una variable cuantitativa. Y nivel de escolaridad que tiene el padre, la madre o el encargado del estudiante es una cualidad, porque usted no lo responde con un número. Uno le dice, ¿cuál es la escolaridad del padre? 5, no, ¿verdad? ¿Cuál es la escolaridad del padre? Secundaria completa, primaria completa, superior incompleta, etc. Entonces es una cualidad, es una palabra. Cualidad vamos a decir que se responde con palabras. Y esas son las cualitativas. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer todavía un poquito más de diferenciación ahí entre cualitativas y cuantitativas, que está aquí abajo. Ahorita lo analizamos, pero vamos a seguir haciendo este repaso. Entonces, repaso dice estadística. ¿Qué es estadística? Es la disciplina que nos permite recopilar, o sea, primero hay que recolectar la información, recopilarla, luego hay que organizarla, luego hay que sintetizarla para que sea más práctica, para poder analizarla, ¿verdad? Y hacer algún tipo de conclusión con referencia a esos datos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la estadística? Es la disciplina que nos permite recoger, organizar, tabular, sintetizar, sistematizar y analizar los datos o hacer inferencias de ellos. ¿Ok? Ya tenemos la idea de qué es la población y qué es la muestra, ¿verdad? Con los ejemplos que vimos antes. La población de un estudio corresponde a la totalidad de los individuos, o sea, es el número grande. Y tenemos que cuando la población es muy grande y no se puede trabajar con toda la población, entonces se selecciona una parte de ella que es lo que nosotros conocemos como muestra, ¿verdad? Entonces cuando queremos hacer un estudio, por ejemplo, que queramos hacer un estudio de todos los vehículos de Costa Rica, a ver qué tipo de llanta utilizan, por decir algo, es imposible o prácticamente imposible poder accesar a todos los vehículos del país. Entonces, ¿qué haría uno como estadista en ese caso? Lo que tiene que hacer es escoger una muestra, agarrar una cierta cantidad de carros aquí en Alajuela, otros en San José, otros en Punta Arenas y así, para poder establecer una muestra que realmente sea representativa de la población. Luego tenemos la unidad estadística, ¿verdad? Que la unidad estadística es cada uno de los individuos que participan en el estudio.
Y luego tenemos las variables, y esto sí ya es parte de noveno, esto ya no es repaso, esto es materia nueva. Hasta aquí lo que hemos visto es repaso, lo que vamos a ver de aquí en adelante ya es materia nueva. ¿Cuáles son los tipos de variable estadística? Bueno, las variables pueden ser cualitativas, ¿verdad? Cuando corresponden a palabras, cuando se pueden responder con palabras, por ejemplo, son atributos que no se pueden expresar con cantidades numéricas, como por ejemplo el color del cabello, la materia, el libro, la comida favorita, el deporte que más les gusta, el equipo de fútbol preferido, etcétera, ¿verdad? Cuando se responde con palabras a lo que se quiere averiguar, entonces es una variable cualitativa. Cuando se responde con números, vamos a tener variables cuantitativas, pero esas cuantitativas pueden ser de dos tipos. ¿Ok? Los números pueden ser de dos tipos. Que no acepten coma, o decimal, ¿verdad? Que no puedan aceptar decimal, o aquellos números que sí tienen decimal. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra. Los valores, por ejemplo, discretos. Digamos que yo quiero hacer un estudio en que quiero saber la cantidad de personas que hay en cada hogar, ¿verdad? Entonces yo quiero saber cuántas personas hay en cada hogar de mi barrio. Entonces yo me voy para donde el vecino y hay 2 personas, en el otro lado hay 4, en otra casa encontré que habían 5, en otra había 1 y así. Ninguno de estos números en ese estudio me va a dar con decimales. ¿Por qué? Porque nunca vamos a decir que hay, mira, en mi casa hay 2,5 personas. No, ¿verdad? Es imposible, no vamos a partir por la mitad a ninguna persona. Entonces, cuando no acepta coma, decimos que es una cualitativa, porque es un número, pero discreta, porque no acepta coma. Discretas son las que no aceptan coma, no tienen decimales. Y vamos a decir que es cuantitativa continua cuando sí acepta coma. Por ejemplo, que yo quiera saber cuál es la estatura de los estudiantes de noveno. Entonces ya por ahí alguien me dice que mide 1,74 o 1,74 metros. Otro me dice que mide 1,69. Otro me dice que mide 1,81, por ejemplo, alguien muy alto y así, ¿verdad? Estos definitivamente llevan coma, llevan decimal. Entonces cuando llevan decimal, continuas. Cuando no llevan decimal y no acepta que exista decimal, entonces son discretas. ¿Ok? Y aquí vamos a hacer unas prácticas. Bueno, las variables cualitativas también se separan en dos. Vamos a decir que son nominales cuando no se pueden ordenar, y vamos a decir que son ordinales cuando se pueden ordenar. Por ejemplo, cualitativas son las que se responden con palabras. Si yo pregunto por cuál es el color de ojos, entonces alguien por ahí me responde azul, otro que negro, otro que verde, ¿verdad? Esos colores, otro que café y así, ¿verdad? Esas respuestas yo no las puedo ordenar. Yo no puedo decir primero va el negro y después va el azul, primero va el verde y después va el café. No, ¿verdad? Eso no se puede ordenar. Pues cuando no se pueden ordenar son nominales, ¿ok? Pero cuando sí se pueden ordenar, por ejemplo, que yo les pregunte el nivel de escolaridad, entonces me van a decir, bueno, primaria completa, secundaria, superior. Entonces yo las podría ordenar. ¿Por qué? Porque puede existir un orden preestablecido. Primero va primaria, después secundaria, después superior, ¿verdad? Entonces las que se pueden ordenar son ordinales y las que no se pueden ordenar son nominales. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a hacer una práctica de eso. ¿Ok? Aquí está. Dice ejemplo. Clasificar las variables indicadas en cada caso. Calidad de un producto.
¿quién me puede decir qué tipo de variable es la calidad de un producto? Si es bueno, malo o regular. ¿Será cualitativa o será cuantitativa? Cualitativa, profe, no. ¿Cómo me dijo? Es que no escuché bien. Cualitativa. Correcto, cualitativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se responde con una palabra, no se responde con un número. Bueno, regular o malo, ¿verdad? Entonces es cualitativa. Y se pueden ordenar, se podría ordenar bueno, regular o malo en una jerarquía. Sí se puede regular, sí se pueden ordenar, ¿verdad? Que primero los buenos, que segundo los malos, que segundo se pueden ordenar, ¿verdad? Entonces, en ese caso sería ordinal. ¿Ok? Número de años laborados para una empresa. Esa sería cualitativa o cuantitativa. ¿Quién me dice? Cuantitativas, profe. Correcto, cuantitativa. Y aquí podríamos tener una discusión si es discreta o si es continua. ¿Por qué? Digamos que si es el número de años cumplidos, entonces uno dice, bueno, yo cumplí 2 años, entonces sería discreta, ¿verdad? Yo cumplí 3 años, o yo cumplí 4 años de trabajar en esa empresa, entonces no acepta coma, ¿verdad? Si son años cumplidos. Pero si son años corridos, o sea, tengo 2 años, 5 meses, o tengo 2 años y, ¿verdad? Y acepta cierto fraccionamiento ahí, entonces sería continua. Habría que especificar todavía mejor esta variable y eso les va a tocar a ustedes cuando hagan estudios, sobre todo cuando lleguen a la universidad, ¿verdad? Y que los pongan a hacer proyectos. Las variables tienen que estar bien definidas, ¿verdad? Para que no haya este tipo de discrepancias. Entonces usted dice, bueno, quiero saber el número de años laborados de una empresa, en una empresa, pero tienen que ser años cumplidos o años fraccionados, digamos, o sea, que me diga exactamente cuánto tiempo con meses y con días tiene, ¿verdad? Esa sería la especificación que habría que hacer. Voy a ir haciendo estas otras para que tengamos una idea. Cantidad de artículos vendidos en un negocio es cuantitativa. Es cuanti, ¿verdad? Porque es cantidad. Se puede responder con un número. Y yo podría responder con fraccionamiento. Bueno, supongamos que es un negocio como, por decirlo así, un local de computadoras, por decir algo. Entonces ellos normalmente venden cosas completas, ¿verdad? No venden 2,5, ¿no? Simplemente vendió 2 mouse, 3 teclados. Entonces sería discreta, ¿verdad? Tipo de programa televisivo favorito, ¿verdad? ¿Qué tipo de programa? Entonces, como es una palabra, lo que voy a responder, entonces es cualitativa. Cualitativa. Y como no existe un orden, primero van los noticieros, después las telenovelas, no existe un orden, ¿verdad? Entonces nominal. Ok, entonces voy a hacer aquí un resumen. Tenemos las cuales son nominales y ordinales. En los exámenes nunca le van a preguntar esta diferencia, pero es importante que ustedes se la sepan. Las cuanti, que son de cantidad, son números. Las quali son palabras, se responden con palabras. Las quanti se responde con números. Tenemos las discretas y tenemos las continuas. Las discretas no coma o no decimal y las continuas sí decimal. Entonces esas son las variables que tenemos, son dos tipos: cualitativas cuando se responden con palabras, cuantitativas cuando se responden con números. Si son palabras, hay dos opciones: que se puedan ordenar o que no se puedan ordenar. Si no se pueden ordenar, son nominales, y se pueden ordenar, son ordinales. Las cuantitativas pueden ser discretas cuando no aceptan decimal y continuas cuando sí aceptan decimal. Ahí está, ¿verdad? Ahí están las respuestas, ustedes lo pueden hacer
en casa. Ahí está, aquí está el resumencito ese que les acabo de hacer. Es importantísimo tenerlo claro, ¿verdad? Repasarlo para que porque muchas veces en los ejemplos o en los ejercicios de las plataformas o cuando hacemos exámenes presenciales vienen este tipo de preguntas. Dice, estatura de los integrantes del equipo de baloncesto. Es estatura. ¿Qué voy a responder yo aquí? Voy a responder un número, voy a responder una palabra, voy a responder un número. Como voy a responder un número porque voy a decir las estaturas, voy a decir que 1,90 porque los de baloncesto siempre son muy altos, ¿verdad? 1,85. Entonces voy a dar números con coma. Entonces son quanti, porque son cantidad cuantitativa continua. ¿Ok? Número de hermanos. Número, ¿qué voy a responder? ¿Una cantidad o voy a responder una palabra? Voy a responder un número. Aquí lo dice muy claramente, número de hermanos. Ahora, ¿cómo va a ser esos números? Puede ser que tenga 2 hermanos, puede ser que tenga 0, puede ser que tenga 1, puede ser que tenga 3 o así, ¿verdad? ¿Aceptan coma? Bueno, esta coma es de separación, ¿verdad? No es coma de decimal. ¿Aceptan decimales? No, nadie tiene 2 hermanos y medio. Aunque bueno, uno cuando tiene así, que lo que le llama medio hermano, no es que el hermano está partido por la mitad, ¿verdad? Entonces eso no cuenta. Son hermanos completitos, ¿verdad? Pero tal vez no son del mismo matrimonio, ¿verdad? Eso es lo que nosotros a veces hablamos. Entonces, cuanti discreta. ¿Por qué? Porque no se puede dividir, no se puede fraccionar. Deporte favorito o preferido. ¿Qué voy a responder aquí? Voy a responder palabras. Entonces cuando yo respondo una palabra es quali, es cualitativa. ¿Y cuáles serían las opciones? De fútbol, baloncesto, gimnasia, voleibol. ¿Hay algún orden para esos deportes? No tiene que ir primero el fútbol y después el baloncesto. No hay ningún orden establecido. Entonces es nominal. Color de zapatos de los asistentes a una fiesta. ¿Qué voy a responder? Un número. ¿Cuál es el color? Azul. El color es rojo. El color es azul, ¿verdad? Entonces una palabra. ¿Los colores tienen un orden? No va primero el rojo y después el blanco, no, ¿verdad? Entonces es quali nominal. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ahí les dejo esas para que ustedes practiquen. ¿Alguna duda hasta ahí? Ahí vienen las respuestas también. Aquí vienen más ejemplos. Ahí tienen para entretenerse tamaño rato, ¿verdad? Esta parte, como les digo, es muy comprensible, es de darle y estudiarla. Obviamente nada es así, nada sale de gratis. Todo hay que estudiarlo, todo hay que ponerle, ¿verdad? Pero es mucho más comprensible. Ahora vamos a hacer unas tablas de datos. Para eso voy a abrir aquí la pizarrita. ¿Qué es lo que nosotros vamos a conocer como distribuciones de frecuencias? No me dijeron si tenían dudas hasta ahí, porque ahora vamos a cambiar un poquito el tema. Yo todo claro, profe. ¿Estamos claros? Yo también, todo claro. Excelente. Ok, entonces ahora vamos a hablar de lo que son distribuciones de frecuencias. Esto también es bastante comprensible, es bastante sencillo. Cuando uno las ve de primera entrada tal vez las ve como muy raras, pero al final resultan bastante sencillas. Vamos a hablar de distribuciones de frecuencias y vamos a ver que hay tipos de frecuencia. Hay una frecuencia que se llama absoluta, hay otra que se llama relativa y hay otra que se llama relativa porcentual. Esas son las que vamos a trabajar nosotros, ¿ok? Para entenderlo vamos a ir directamente a un ejemplo y veamos este ejemplito de aquí. Dice: de acuerdo con los datos de los datos que se le presentan correspondientes a las edades de los empleados de un call center en años cumplidos, elabore una distribución de frecuencias. Entonces resulta que alguien hizo un estudio en un call center de saber cuáles eran las edades de las personas que trabajaban ahí.
y obtuvo que uno tenía 24 años, otro 23, otro 21, 24, 23, etcétera, 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 etcétera. Esos son los datos que él recolectó. ¿Cuántos datos recolectó? Eso es importantísimo saberlo siempre. Yo lo que hago es que cuando me lo dan así en forma como de cuadrito de rectángulo, uno cuenta de aquí para acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 datos en cada fila. Recuerden que los que van para allá se llaman filas y los que van para abajo se llaman columnas. Entonces vamos a ver la primera columna. La primera columna tiene 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cuántos datos en total son? Son 5 por 10, son 50 datos. O sea, en total tenemos 50 datos. Cada uno de ellos se llama dato estadístico. Este es un dato estadístico, este es otro dato estadístico y así. Obviamente cada uno de ellos se extrajo de una unidad estadística, ¿verdad? Para ir retomando los conceptos. Además, ¿qué tipo de variable sería esto? ¿Qué se preguntó? Se preguntó la edad en años cumplidos. Se respondieron números, por lo tanto es cuantitativa, ¿verdad? Y es discreta, porque como es en años cumplidos, nunca van a decir 23,2 años, no, porque es en años cumplidos. ¿Cuántos tienen en este momento cumplidos? Ah, bueno, 23, 21, 22, 30, 31, etc. Ok. Entonces ahora sí vamos a llenar la tabla de frecuencias, que es muy sencillita. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me vengo y creo una tablita en la que en la parte de arriba voy a poner el dato, la frecuencia absoluta primero. Nada más esos dos. ¿Ok? Dato y frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vengo y hago una tablita así. Bueno, más bonita, ¿verdad? Aquí pongo dato y aquí pongo frecuencia absoluta. Y aquí voy a ir poniendo los datos individuales que hay en cada uno de las edades. Por ejemplo, busco cuál es la edad más pequeñita que hay. Busco y me doy cuenta que la edad más baja entre todos ellos es 21. Después sigue 22, 23 y me doy cuenta que la edad más alta es 25. Ok, entonces yo primero tengo que estudiar los datos, ¿verdad? Entonces está el 24. ¿Qué hice? Ah, fue que se cerró. ...24 y 25. Ahora sí, la frecuencia absoluta es cuántas veces aparece cada dato. Okay, entonces yo me voy a fijar cuántas veces aparece el 21, cuántas veces aparece el 22, el 23, el 24 y el 25. Entonces me vengo para acá y comienzo a contar. El 21 está aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aparece 12 veces. Ok. Entonces yo vengo y pongo aquí 12. Muy bien. Ahora vamos a ver cuántas veces aparece el 22. Entonces ahí cada uno utiliza la estrategia que más le convenga, ¿verdad? Puede ser por colores, puede ser tachando. El 22. Entonces el 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Revisemos a ver si me faltó alguno. 11, no. Entonces nos venimos por acá y decimos que el 22 aparece 11 veces. Vamos con el 23. El 23 está aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El 23 aparece 12 veces.
Ahora vamos a ver el 24. 24 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aparece 10 veces. Y por último, vamos a ver el 25. 25 tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y ya terminé. Entonces 5. Bueno, construir esto que acabamos de hacer, es encontrar la frecuencia absoluta de los datos. ¿Ok? Para verificar que lo haya hecho bien, aquí en el total, me tiene que dar la cantidad de datos que hay. Si me da más, pues conté algún dato de más. Si me da menos, entonces me faltó alguien. Vamos a sumar para saber si lo hicimos bien. 12 más 11 son 23. 23 más 12 son 35. 35 más 10 son 45. Y 45 más 5, 50. Entonces está bien, ¿verdad? Me tenía que dar 50. Eso lo hago nada más para verificar que haya contado bien. Muy bien. Ahora vamos a ver qué es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se saca muy fácil también. Ok, la frecuencia relativa. Vamos a sacar. Ahora hay una frecuencia relativa para cada uno de estos datos. Y se saca muy sencillo, muy sencillo. Lo que vamos a hacer para encontrar la frecuencia relativa de cada dato es tomar la frecuencia absoluta, que es 12, y la voy a dividir entre el total de datos que hay, 50. Ok, esa va a ser la frecuencia relativa de el dato 21, ¿verdad? La frecuencia relativa. Entonces yo me vengo para la calculadora y pongo 12 entre 50, le doy igual, me da 0,24. Ok, ahora voy a hacer la frecuencia relativa, pero para el dato 22. Entonces, ¿qué hago? Tomo la frecuencia absoluta, que es 11, y la divido entre el total de datos, que es 50. Igual me vengo para la calculadora, y ahora en vez de poner el 12 arriba, voy a poner nada más el 11. 0,22. Para el 23 es 12 entre 50. ¿Por qué? Porque el dato del 23 es el 12. Ya vimos que 12 entre 50 da 0,24. Es el primero, ¿verdad? Me da igual. Para el dato número 24, bueno, para la edad 24, entonces 10 entre 50. 10 entre 50 sería 0,1 entre 5, 0,2. ¿Ok? Lo hacemos ahí en la calculadora. 10 entre 50 es igual a 0,2. Y por último, 5 entre 50 es igual a 1 entre 10, que sería 0,1. Y lo hacemos en la calculadora. 5 entre 50, 1 entre 10, que es 0,1. ¿Ok? Para saber si lo hice bien, para saber si yo hice bien ese cálculo y no me equivoqué, porque podría ser que me equivoque, entonces lo que voy a hacer es que nuevamente voy a sumar estas cantidades. Las voy a sumar. Me tienen que dar siempre, independientemente del total de datos que hayan aquí, me tienen que dar 1. Si no me da 1, algo hice mal. Ahora, resulta que a veces los decimales son un montón, ¿verdad? Son números irracionales, que vienen con un montón de números, ¿verdad? O pueden ser números racionales, pero infinitos. Entonces yo no voy a tomar todos los números racionales, sino que nada más tomo 2. Entonces se acepta que no me dé 1, sino que me dé 0,98, o me puede dar 0,99. Pero si me da menos que eso, entonces significa que yo probablemente cometí algún error. ¿Ok? Porque por los redondeos puede ser que no me dé exacto 1, no importa, que no me dé 1, pero que me dé 0,99 o que me dé 0,98. Vamos a ver. Si me da 1, pues excelente, significa que lo hice lo mejor que se podía.
Ponemos 0,24 más 0,22 más 0,24 más 0,2 más 0,1. Y en este caso, ven, me da 1. Entonces eso siempre me tiene que dar 1. Y en caso que no me dé 1, se acepta que me dé 0,99 o que me dé 0,98. Dependiendo de si los números daban con muchos decimales o no, ¿verdad? Pero ya menos que eso, es mejor revisarlo porque puede ser que haya yo cometido algún error. ¿Ok? Y vamos a ver la última columna de estas tablitas, que es la frecuencia relativa porcentual. Frecuencia relativa, déjalo ahí, porcentual. Y es más sencillo todavía que las demás, porque lo que vamos a hacer es agarrar cada uno de estos numeritos que me dio en la tablita anterior, en la columna anterior, por ejemplo 0,24, 0,24 que fue el que me dio aquí, ven, lo multiplico por 100. ¿Ok? Después 0,22 lo multiplico por 100. Pues 0,24 lo multiplico por 100. Ya casi pongo los resultados. 0,2 lo multiplico por 100. Y 0,1 lo multiplico por 100. Vean que los datos se van sacando siempre de la columna anterior. Entonces vamos a irlo haciendo aquí. 0,24 por 100 me da 24. 24 aquí y 24 aquí porque eran el mismo, ¿verdad? 0,24 por 100. Entonces 0,22 por 100 me va a dar 22. 0,2 por 100 me va a dar 20. Y 0,1 por 100 me va a dar 10. Ahí ustedes si quieren lo hacen con la calculadora, pues les va a dar eso. Yo para ahorrar tiempo, porque todavía tenemos que ver otras cositas, lo voy a hacer así. Para saber si esto me dio bien o no, me tiene que dar 100% aquí. Ah, bueno, nosotros aquí le agregamos el porcentaje, el signo de porcentaje. Por ciento, porque esta sería la frecuencia relativa porcentual. Aquí lo que nosotros estamos diciendo es que el 24% de los datos o el 24% de los empleados tienen 21 años. El 22% de los empleados tiene 22 años. Otro 24% de los empleados tiene 23 años. Otro 20% de los empleados tiene 24 y solamente un 10% de los empleados tiene 25 años, ¿verdad? Entonces para eso es que se saca la frecuencia relativa porcentual, para saber los porcentajes. Entonces, volviendo a esta parte de aquí abajo, en el total, si yo sumo todos, me tiene que dar 100, o se aceptaría que me dé un 99% o que me dé un 98%. Ya menos que eso significa que hay por ahí algún error, ¿verdad? Alguna duda hasta ahí es como les digo, se saca la primera, la frecuencia absoluta, se saca de los datos puros, ¿verdad? Yo voy contando, cuento, a ver cuántos hay de cada uno. La frecuencia relativa, entonces agarro cada dato de los que conté y lo divido entre el total, así voy sacando la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa porcentual es agarrar la frecuencia relativa que me dio en la columna aquí del medio y multiplicarla por 100, nada más, por 100, para saber cuál es el porcentaje. ¿Alguna duda hasta ahí? Claro. Excelente. Vamos a ver. Profe, siempre va a ser así. Las cosas que le ponen a uno, le van a poner a uno como problemas y uno tiene que sacar eso. Casi siempre se les da los datos, ¿verdad? Casi siempre se le dice, como vamos a ver aquí algunos ejemplos que vienen en la antología. Casi siempre a ustedes le dan los datos así, ve que le viene la lista, como en este caso de aquí. Le dan la listita de datos y entonces le dicen encuentre la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual, ¿verdad? Entonces en este tipo de ejercicios casi siempre le dan los datos así en bruto, en lista, y nosotros nos toca construir desde cero la tablita, ¿verdad? Aquí está dada, ¿verdad? Porque es un ejemplo, pero casi siempre va a ser así.
Ok, veamos este otro ejemplo, lo voy a mencionar, no lo voy a construir, sino nada más lo voy a mencionar para que tengamos una idea de otro ejemplo. Dice, en un grupo de 25 niños, entonces ya sabemos que el total son 25. De kinder se le preguntó a cada uno por la cantidad de mascotas que hay en su casa. Cantidad de mascotas. Entonces, vea que lo que respondieron fueron números. Las respuestas que dijeron fueron las siguientes. Un niño dijo que 1, otro que 0, otro que 2, 3, 4, 0, ahí etcétera, ¿verdad? Son 25 numeritos. Entonces lo primero que yo tengo que hacer para construir la tabla de frecuencias es fijarme cuál es el dato más pequeño que hay, y ese es el primero que voy a poner aquí. Hubo niños que dijeron que tenían 0, 0 es el más pequeño aceptable. Después 1, después 2, después 3, después 4, y 4 es el número más grande que aparece dentro de la lista. Ok, entonces ya yo tengo la primera columna, de aquí es donde yo voy a partir, ¿verdad? Yo tengo que poner esta primera columna, los datos, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las cantidades que se dieron en el estudio? Luego voy y cuento. El 0, ¿cuántas veces aparece? El 0 está aquí, 1, 2, 3 veces. Entonces pongo que el 0 aparece 3. 1. ¿Cuántos niños tuvieron una mascota? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces 7 niños dijeron que tenían una mascota. ¿Cuántos niños dijeron que tenían dos mascotas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 niños dijeron que tenían dos mascotas. ¿Cuántos niños dijeron que tenían 3? 1, 2, 3, 4, 5. 5 niños dijeron que tenían 3 mascotas. Y 1, 2, 3 y 4 niños dijeron que tenían 4 mascotas. Tengo que verificar siempre que esta columna me dé el total de datos. Eran 25 niños, entonces tiene que darme 25 ahí. Si no me da 25, algo me brinqué o algo sumé varias veces. Perdón. Para sacar la frecuencia relativa, entonces aquí ¿qué haría yo? 3, bueno, voy a ponerlo en el lado de frecuencia relativa. 3 entre el total, 25. Si yo hago 3 entre 25, me da 0,12. ¿Ve? 0,12. Para encontrar este otro, 7 entre 25. Quiero ver una que me dé 7 entre 25. 0,28. Bueno, estas dan exactas, 0,28. Luego esta es 6 entre 25, da 0,24. 5 entre 25 da 0,20. Y 4 entre 25 da 0,16. Si yo sumo todas estas me tiene que dar 1, ¿verdad? O se acepta 0,99, 0,98. Y luego para encontrar la frecuencia relativa porcentual agarro este numerito y lo multiplico por 100, ¿verdad? Menos 0,12 por 100, 12%. 0,28 por 100, 28%. 0,24 por 100, 24%. 0,20 por 100, 20%. Y 0,16 por 100, 16%. Me tiene que dar 100 o en algunos casos 99 o 98. ¿Ok? Hasta ahí estamos más o menos bien. Súper bien, profe, muy fácil. Ok, excelente. Ahora vamos a ver algo, una de las frecuencias, digamos, todas estas se les llaman frecuencias, ¿verdad? Entonces ya tenemos definida la frecuencia absoluta, que es contar, ¿verdad? Frecuencia absoluta es contar. La relativa es dividirlo entre el total. Y la relativa porcentual es agarrar la relativa y multiplicarla por 100, ¿verdad? Así de simple es eso. Pero hay una de las frecuencias menos querida, que es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, por cierto, creo que este ejemplo es el que viene mal, me parece. La frecuencia acumulada es hacia abajo, esta es la que nos interesa. La frecuencia acumulada es ir acumulando
las frecuencias en cada uno de los renglones. Casi nunca se usa, pero es importante aprender a ir haciéndola. Este es el mismo ejemplo del de antes, ¿verdad? 0 mascotas dijeron 3 niños, 1 mascota dijeron 7 niños, 2 mascotas dijeron 6 niños, 3 mascotas dijeron 5 y 4 mascotas dijeron 4 niños, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que es la frecuencia acumulada. Entonces aquí este menos d, para no enredarnos, llamémosle aquí frecuencia acumulada, ¿verdad? Y es de la siguiente manera. Es muy simple, es muy simple, pero hay mucha gente que no le gusta esta frecuencia. En el primer renglón contamos 3, ¿verdad? Entonces hasta el primer renglón llevamos 3. En el segundo renglón llevaríamos 3 de antes más 7 del segundo renglón. Entonces en este momento acumulamos 10. Acumulamos 10 mascotas. En el tercer renglón tendríamos las 3 del primer renglón más las 7 del segundo renglón más las 6 del tercer renglón. Entonces serían 3 más 7, 10 más 6, 16. Entonces ya llevamos acumuladas 16 mascotas. ¿Ok? Y luego en el cuarto renglón llevaríamos las 3 del primero más 7 del segundo más 6 del tercero más 5 del cuarto. Entonces llevaríamos acumuladas 25. Y en el último renglón tendríamos que haber acumulado todas. Y en este caso todas serían 25. ¿Ok? Eso es lo que se conoce con el nombre de frecuencia acumulada. Irla sumando todas en cada uno de los renglones. ¿Está bien? Por aquello de que si por ahí lo ven, la frecuencia acumulada es de esa manera. Casi nunca se pregunta, casi nunca se usa. Pero sí es importante saber de dónde es que sale y por qué es que se trabaja así. Se le pone menos d, pero ese menos d lo que hace es enredarnos. Entonces nosotros le llamamos frecuencia acumulada. Y entonces aquí la frecuencia acumulada puede ser relativa, ¿verdad? Entonces sería agarrar la frecuencia acumulada y dividirla entre el total, que es 25. Entonces aquí sería 3 entre 25. En el segundo renglón sería 10 entre 25. En el tercer renglón sería 16 entre 25. En el cuarto renglón 21 entre 25. Y en el último 25 entre 25. O sea, frecuencia acumulada, pero hacerla relativa, o sea, dividirla entre el total. Y también se puede hacer frecuencia acumulada, pero porcentual, ¿verdad? Frecuencia acumulada porcentual. Entonces agarrar la frecuencia acumulada, que en este caso era 12, y multiplicarla por 100. En este caso de aquí, por 100, 40%. En este caso de por aquí, por 100, 64%. El 84 por 100, 84%. ¿Ok? Entonces no es algo del otro mundo, simplemente que la frecuencia acumulada es ir acumulando el renglón propio por el que voy más todas las anteriores. Eso es lo que trata la frecuencia acumulada. Esta casi nunca se usa, y esta que viene aquí arriba menos que se usa, y por eso ni la vamos a ver. Pero por aquello, si quisieran entender por qué es que se va así, la frecuencia acumulada aquí sería restando. En el primer renglón ponemos todas, que son 25. En el segundo renglón ponemos todas menos el primer renglón, que sería 3. En el tercer renglón menos el anterior y el anterior, ¿verdad? Que sería 7 menos 3 serían 10, entonces 25 menos 10 serían 15. En el cuarto renglón restar las anteriores, me da 9. Y en el último renglón restar las anteriores. Esto prácticamente nunca se usa, por eso se los digo nada más, se los menciono para que no se vayan a hacer ustedes bolas con eso. La que más se usa un poquito es la frecuencia acumulada hacia abajo, ¿verdad? Que es esta que hicimos así, pero en realidad tampoco es algo que se trabaje demasiado. Ok, entonces nada más se lo menciono por aquello que les aparece. Y vamos a cerrar la clase del día de hoy con estos conceptos que no dejan de ser importantes, ¿verdad? Y es cuando tenemos estudios, vamos a ver aquí como lo dice, cuando tenemos estudios en los que
quizás no podemos ir haciendo dato por dato, ¿verdad? Sino que tenemos que más bien agarrarlos y agruparlos entre ciertos intervalos o clases de datos. Por ejemplo, digamos que le hacemos un estudio a 1000 personas, ¿verdad? Que son un montón, y el estudio trata de conocer cuál es el peso o la masa de cada una de esas 1000 personas. Como son tantas, imagínense que me podría dar que, qué sé yo, los niños pesan 44,2 y hay otro que pesa 44,3 y hay otro que pesa 44,4 y otro que pesa 45,1. Entonces, como son pesos muy parecidos, a mí me serviría no hacerlos de uno por uno, sino más bien como agruparlos, ¿verdad? Entonces yo decir, bueno, los niños que pesan de entre 40 y 45. Bueno, entonces ya voy a agrupar ahí un montón de niños, ¿verdad? Los niños niños o adolescentes, ¿verdad? Pues ya ahí estamos en pesos casi de adolescentes, que pesan entre 45 y 50. Ya tenemos jóvenes entre 50 y 55, 55 a 60. Adultos entre 60 y 65, 65, 70, 70 y 75. ¿Me entienden? Porque son 1000. Imagínense agarrar uno y hacer un estudio, hacer esta tabla con 1000 personas, hacer esta tabla así y empezar 44,1, 44,2, 44,3. Sería no sería práctico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace en estadística? Decimos, los que están entre 40, ojo que este símbolo está como agarrando al 40, y 45 sin tomar en cuenta el 45. Si pesa 45 no lo vamos a tomar en cuenta aquí, sino que lo vamos a tomar en cuenta en el siguiente, de 45 a 50. Y yo digo ahí, bueno, entre 40 y 45 habían 6 personas. Entre 45 a 50 habían 10 personas. Entre 50 y 55 habían 25 personas. Y así sucesivamente. Ojo con estos símbolos de aquí que le llamamos corchetes. Cuando el corchete está viendo hacia adentro, así le llamamos corchetes cerrados, entonces el dato sí se está tomando en cuenta. Por ejemplo, si hay una persona que pesa 40 kilogramos, ¿dónde lo voy a poner? Lo voy a poner aquí, en ese intervalo. Lo voy a tomar en cuenta aquí dentro de esos 6, ¿verdad? Pero si la persona pesa 50 kilogramos, ¿dónde lo pongo? ¿Por qué? Porque ve que aquí está un 50 y aquí hay otro 50. ¿En cuál de los dos lo pongo? Lo pongo en el que esté cerrado el corchete. ¿En cuál está cerrado el corchete? Está cerrado el corchete aquí. O sea, si pesa 50 exacto, lo tengo que tomar en esta clase o intervalo. A eso se le llama intervalos o clases. Lo tengo que tomar en cuenta aquí, no en el anterior. En el anterior lo que me está diciendo es que el límite superior es 50, pero aquí solamente vamos a tomar en cuenta los que lleguen a pesar 49,9. Si pesa 49,9, sí se toma en cuenta hasta aquí. Pero si ya llega a 50, 50,1, 50,2, se va a tomar en cuenta en el siguiente intervalo o la siguiente clase. ¿Cuándo tenemos que hacer esto? Bueno, cuando las variables son cuantitativas continuas, o sea, cuando vienen con coma. ¿Por qué? Porque se hace muy difícil ir recorriendo cada uno de los decimales. Es muy complicado ir recorriendo los decimales. Alguien, si quisiera hacerlo, o digamos todavía más específico, podría hacer las clases más pequeñitas y decir, bueno, de 40 a 41, o sea, todos los que están en el peso de 40, de 41 a 42, de 42 a 43. Podríamos hacer las clases así. Eso depende de la persona que está haciendo el estudio y qué tan específico quiere ser. Lo que pasa es que si lo hacemos de esta manera, se nos harían un montón de clases y tal vez el estudio no revelaría tanta información como la que nosotros queremos o necesitamos. Entonces vamos a ver eso ahí, de qué trata. Amplitud general o rango o recorrido. Bueno, voy a ir dándoles unos ejemplos. La amplitud
que también se llama rango o que también se llama recorrido, es agarrar el valor más grande que encontré y restarle el valor más pequeño que encontré. Entonces es el máximo menos el mínimo siempre. Entonces, por ejemplo, digamos que en ese estudio de los pesos encontré una persona que tenía un peso de 120 kilos, de 120 kilogramos. Ese era el máximo que encontré en ese estudio. Y hay otra persona que fue el mínimo, que pesaba 40,2 kilogramos. Entonces, ¿cuál es el rango? Bueno, el rango sería, o la amplitud en ese estudio sería agarrar el máximo, que es 120, y restarle el mínimo, que es 40,2. Okay, ese sería el rango recorrido. Entonces yo hago esa resta ahí con la ayuda de la calculadora, ¿verdad? Menos 40,2 y me da 79,8. ¿Qué quiere decir ese dato? Que se recorren 79,8 datos, ¿verdad? Desde el 40 hasta el 120 hay una diferencia de 79,8. Ese es el rango. Ese es el primer dato que ustedes tienen que aprender. ¿Qué es rango? Agarrar el máximo y dividirlo, y restarlo con el mínimo. ¿Qué son las clases o intervalos? Las clases o intervalos son esto que nosotros hicimos aquí. Son los grupitos o las separaciones que nosotros hacemos para poder acomodar el estudio. ¿Cuántas clases tengo que hacer? Acá se nos sugiere una idea, porque como les decía, puede ser que yo quiera ser muy específico y hacer las clases de esta manera, o puede ser que yo quiera ser un poco más general y hacer las clases cada 5 kilogramos. Bueno, si no estoy decidido, si no sé cómo hacerlo, se nos sugiere agarrar la cantidad total de datos, que en ese caso que yo les decía a ustedes era que yo se lo apliqué a 1000 personas, y sacarle la raíz cuadrada. Y entonces con eso vamos a tener la amplitud de la clase. ¿Ok? De qué tan grande. Vamos a ver, siempre que se sugiere calcular que tiene. Esto nos va a decir, la cantidad de clases, la cantidad de clases que debemos nosotros calcular. Entonces, por ejemplo, si son 1000, entonces yo agarraría la raíz cuadrada de 1000 y me dice que son 10 raíz de 10, o sea 31 clases. Entonces yo tendría que acomodar el estudio de manera que sean 31 clases. La amplitud de la clase, ¿qué es la amplitud de la clase? Por ejemplo, en este caso que yo tengo aquí, la amplitud de la clase es 5. ¿Por qué? Porque de 40 a 45 hay 5 datos. ¿Cómo sé yo eso? Agarro 45 y le resto 40. Ahí me da 5. De 45 a 50, ¿cuántos datos recorro? 5 también. 50 menos 45 me da 5. A eso es lo que le conocemos con el nombre de amplitud de clase. Amplitud de clase. Esto tenemos que irnoslo aprendiendo. Me fui para arriba. Límites de clase. Los límites de clase son, como lo dice la palabra, el valor máximo y el valor mínimo, el valor superior y el valor inferior de cada clase. Por ejemplo, aquí este sería un límite, este es el límite inferior, 50, este sería el límite inferior, y este sería el límite superior de cada clase, ¿verdad? Entonces tenemos la primera clase, la clase número 1, la clase número 2, la clase número 3. ¿Cuáles son los límites? Cada uno de los datos que vienen ahí, ¿verdad? Entonces son los límites de cada clase. Marca de clase. La marca de clase se usa para analizar los gráficos que ahorita vamos a ver. Hoy nos vamos a extender un poquitito ahí, como unos 10 o 15 minutos más. La marca de clase se utiliza para hacer los gráficos. La marca de clase es muy sencilla. Recuerdo el año pasado, en el último examen, algunos chicos se quedaron pegados en la marca de clase. Y la marca de clase es muy sencilla. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es la marca de esta clase.
yo lo que hago es que agarro el límite superior, le resto el límite inferior y lo divido entre 2. Siempre la marca de clase va a ser la resta de ellos dos y dividirlo entre 2. Entonces en este caso, sumarlo, lo sumo así, 55 más 50 dividido entre 2 me da 52,5. Esa es la marca de clase. Entonces me pregunto, ¿cuál es la marca de clase aquí? Sumo los dos y lo divido entre 2, me da 52,2. Es como decir el punto medio de ellos dos, es el que está en el medio de ellos dos. Por ejemplo, ¿cuál sería la marca de clase en esta segunda clase de aquí? Sería sumar 45 más 50 y dividirlo entre 2. Nos va a dar 47,5. Es el punto que está en el medio de ellos dos. Esa es la marca de clase. Tenemos que aprendérnosla, ¿verdad? Para saber cómo se saca. Y luego ya tenemos, esto ya lo conocemos, la frecuencia absoluta de cada clase, que sería cuántas veces aparece cada uno de los datos. La frecuencia relativa, que sería agarrar la frecuencia absoluta y dividirla entre el total. Y la frecuencia relativa porcentual, que también ya la conocemos. Entonces vamos a ver un ejemplo de eso. Si tienen preguntas me dicen. Pues yo voy rápido de aquí porque lamentablemente tenemos que ir rápido. Pero como les digo, esta parte es bastante comprensible. Veamos un ejemplo. Dice, estas son las notas de 40 estudiantes en un examen de francés. Bueno, ahí están las notas. Alguien se ganó un 84, otro un 70, otro 81, etc. Entonces me preguntan, ¿cuál es la amplitud general, o cuál es el rango, o cuál es el recorrido de ese estudio? Entonces yo me acuerdo, amplitud general era agarrar el máximo, busco el máximo es 96. 96 es la nota más alta que hubo. Y busco el más pequeño de todos, el mínimo. ¿Cuál es el mínimo? El mínimo. Resulta que alguien aquí se ganó un 13. Ok, ese es el mínimo. Entonces la amplitud general, rango o recorrido, yo lo que hago es agarro la máxima y le resto la mínima, y en este caso me da 83. Ese es el rango, la amplitud o el recorrido. ¿Cuántas clases tengo que hacer? ¿Cuántos intervalos en el estudio? Yo tengo que construir el estudio. ¿Cuántas de estas tengo que poner? ¿Cuántas clases? Ok, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? Agarro la totalidad de los datos que hay, que son 40, y le saco la raíz cuadrada. Entonces yo me vengo aquí a la calculadora y pongo raíz cuadrada de 40 para saber cuántas clases tengo que hacer, cuántos intervalos. Me dice que 6,3. Entonces yo redondeo al número más cercano, entonces redondeo hacia el 6, ¿verdad? Entonces tengo que hacer 6 clases. ¿Cómo hago yo para sacar la amplitud de la clase? ¿Cuántos datos debe recorrer cada uno de los intervalos? Entonces lo que hago es que agarro el rango, ¿verdad? Que es 83, y lo divido entre la cantidad de clases que quiero hacer. O sea, tengo que recorrer 83 datos y lo voy a dividir en 6 clases para saber cuánto va a tener cada una de esas clases. Entonces lo que hago es, me vengo aquí a la calculadora y pongo 83 dividido entre 6 y me da 13,8. entonces lo redondeo a el número más cercano, que en este caso sería 14. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo ahí? Voy a empezar, vamos a hacerlo aquí en la pizarra. Voy a poner las clases, voy a hacer los intervalos, digámoslo así, de clase de cada uno de la lista que voy a hacer. La primera va a empezar en 13 porque es el más pequeño, pero entonces ¿hasta dónde llego? Como ya saqué que la amplitud de clase debe ser 14, entonces yo le sumo 14, significa que tengo que llegar hasta el 27. Esa va a ser la primera clase. La segunda clase va a ser al 27, que fue con el que terminé anteriormente, le sumo 14. Entonces aquí me da 41. Esa es la segunda clase. La tercera, agarrar el 41,
igual le sumo 14, me da 55. La siguiente clase, agarrar del 55 y le sumo 14, sería 69. La siguiente clase del 69 le sumo 14, me da 83. Y la última clase, porque recuerden que según el cálculo me dio tenían que ser 6, sería del 83 hasta sumarle 14, 97. Ok, entonces ya ahí tenemos las clases, ¿la ven? El estudio me dijo que tenían que ser 6, aquí están 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí están. Y cada una tiene que tener una amplitud de clase de 14, ¿verdad? Entonces la diferencia que hay en cada una de ellas es la misma, tiene que ser la misma, si no es la misma entonces el estudio me queda mal. Aquí entre el 13 y el 14 entre el 13 y el 27 hay 14, entre el 27 y el 41 hay 14, y así sucesivamente en cada uno de ellos. Vamos a seguir. Ya tenemos los límites de clase, ¿verdad? Que son esos que acabamos de hacer ahí. Ellos siempre les restan 0,5, ¿verdad? Para no empezar exactamente en el dato más pequeño. Es una recomendación. Pero nosotros en este caso podríamos hacerlo así, no hay problema. Empezando, digámoslo así, desde el más pequeño, porque son datos discretos, no hay comas. Entonces no es tan necesario hacer esta resta del 0,5. Pero si queremos lo podemos hacer con 0,5, no hay problema. Esto no tiene que ser todo el mundo igual, ¿verdad? Luego las marcas de clase sería agarrar cada uno de ellos. Yo quiero saber cuál es la marca de clase de la primera. Pongamos aquí marcas de clase. Bueno, las marcas de clase voy a ponerlas más para acá. Marcas de clase. La marca de clase es agarrar los dos, sumarlos y dividirlos entre 2. Entonces yo me vengo para la calculadora, agarro 13 más 27 y lo divido entre 2. Me da 20. Entonces la marca de clase del primero es 20. Me voy con el segundo. 27 más 41 y lo divido entre 2. Esa es la marca de clase. Bueno, aquí lo hice mal porque es primero 27 más 41, lo sumo, lo doy igual y lo divido entre 2. Me da 34. 34 es la segunda. Aquí serían 55 más 41, lo divido entre 2, 48. Y así sucesivamente, ¿verdad? Yo puedo ir sacando las marcas de clase. Tenemos las marcas de clase. Y de esa manera pues ya podemos construir la tabla de distribución de frecuencias. ¿Cómo? De la siguiente manera. Vamos a volvernos aquí a la lista de datos. No la voy a llenar porque ustedes la tienen ahí, pero sí como para que tengan una idea de cómo se iría haciendo. Entre 13 y 27, ¿cuántos estudiantes tuvieron una nota entre 13 y 27? Entonces yo comienzo a buscar aquí. Bueno, hay uno que tuvo 13. Vamos a ver otra que sea menor a 27. Vamos a ver, parece que nadie más se ganó una nota menor. Bueno, aquí está 2. Entonces yo me vengo para acá y pongo frecuencia absoluta. Entre 13 y 27 nada más hay 2 datos. Ahora la siguiente clase es de 27 a 41. Entonces 27 a 41 hay 1, 2, 3. Hay 3 estudiantes. Entre 41 y 55. Entre 41 y 55. Aquí hay 1, 2, 3, también 3 estudiantes. Entre 55 y 69. 55 y 69. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Entonces 6 estudiantes. Y así lo vamos a ir haciendo con cada uno de ellos, ¿verdad? Luego, para sacar la frecuencia relativa, pues divido 2 entre el total, que era 40, ¿verdad? Y saco frecuencia relativa, ¿verdad? 3 entre el total, 3 entre el total, 6 entre el total, y así saco la frecuencia relativa. Qué sé yo, que aquí me dio 1 entre 20 sería 0,05. Entonces ya tengo 0,05. Para sacar la frecuencia relativa porcentual, lo multiplico por 100. Entonces no lo voy a hacer, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, porque quiero ver nada más los grafiquitos que vienen aquí atrás, aquí abajo, para terminar. Pero ahí, ¿verdad? A ustedes les tiene que ir quedando así. Más o menos le van a quedar los mismos datos aquí, aunque ellos hicieron las clases un toquecito distinto, nos van a quedar básicamente lo mismo, ¿verdad? Ahí viene otro ejemplo en el que ustedes pueden practicar. Bueno, ya para terminar, como les decía, hoy se nos extendió un poquito más la clase. Es bastante, pero es bastante comprensible. Vamos a ver lo que son los gráficos, estos grafiquitos que no son nada complicados, pero que sí hay que analizarlos por lo menos un tirito aquí en clases para que sepan de qué se está hablando. Esto que tenemos nosotros acá se llama un histograma. Es un gráfico de barras, ¿ok? Un gráfico de barras simplemente, en el que nosotros mostramos gráficamente los datos obtenidos en algún estudio. Por ejemplo, aquí dice longitud en kilómetros de 15 caminos asfaltados. Entonces, hay 15 caminos en total. De esos 15 caminos, 6, ojo, 6 tienen una longitud entre 2,5 a 3,5 kilómetros. Ven, la parte de abajo es longitud, la parte de aquí en la izquierda es la cantidad de caminos. Hay 3 caminos, vean que aquí llega hasta la altura del 3. 3 caminos tienen una longitud entre 3,5 y 5,5. 4 caminos, ojo que aquí llega este otro, llega hasta la altura del 4. 4 caminos tienen una longitud entre 5,5 y 7,5. Y 2 caminos, vean que la última barra llega hasta la altura del 2. 2 caminos tienen una longitud entre 7,5 y 11,5 kilómetros. Entonces pueden que nos hagan varias preguntas. Dice, ¿cuál es la clase con la mayor frecuencia de longitudes de los caminos asfaltados? O sea, las clases son estas de aquí abajo, ¿verdad? 2,5 a 3,5, 3,5 a 5,5, etc. ¿Cuál de ellas es la que tiene más? La que tiene más es la primera, que llega hasta 6, ¿verdad? Entonces tiene una frecuencia absoluta de 6, ¿verdad? ¿Cuál es el porcentaje de los caminos asfaltados cuya longitud está en 5,5 a 7,5? Entonces 5,5 a 7,5 son estos, son 4, pero 4 es frecuencia absoluta. Yo necesito saber cuál es la frecuencia relativa porcentual. La frecuencia relativa porcentual, porque me está preguntando cuál es el porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, yo sé que son 4, lo divido entre el total, que son 15. 4 entre 15 me da 4 entre 15 me da 0,26, ¿verdad? Lo corto ahí, y para sacar el porcentaje entonces agarro 0,26 y lo multiplico por 100, me daría un 26%. Entonces yo doy aquí 26%. Entonces cuando me preguntan por porcentaje, realmente lo que me están preguntando es cuál es la frecuencia relativa porcentual. ¿Ok? Última pregunta, ¿cuántos caminos asfaltados tienen su longitud entre 7,5 y 11,5? Entre 7,5 y 11,5, vean que la barra sube hasta la línea del 2. Entonces hay 2 caminos. Aquí me preguntan por frecuencia absoluta. Y ahora sí, no, este no. Para terminar,
Vamos a ir aquí entonces, ¿no? Vamos a ir a esta de aquí. Aquí viene el resumen, ¿verdad? En la plataforma ahí viene el resumen. Quiero ver esta que viene con... No. Hay una de estas, pero no la veo ahorita, que viene con las marcas de clase. Pero bueno, vamos a analizar este otro, que esto se llama un polígono de frecuencias, que es muy parecido a lo que acabamos de hacer, simplemente que no viene en barras, sino que viene en una línea. El polígono de frecuencia, lo que tenemos que hacer es entenderlo nada más. Dice, combustible gastado por los vehículos al recorrer 350 kilómetros. Entonces pusieron varios vehículos a ver cuánto combustible gastaban al recorrer 350 kilómetros. Entonces 19 litros gastaron 4 vehículos. Vean que la barra o el eje de la izquierda, el eje vertical, me dice la cantidad de vehículos. El eje horizontal me dice la cantidad de litros que gastó cada vehículo. Entonces 19 litros gastaron 4 vehículos. 22 litros gastaron también 4 vehículos. 25 litros gastaron alrededor de, vean que está entre el 6 y el 8. Entre el 6 y el 8 el único número que podríamos tener es 7, ¿verdad? 28 litros gastaron entre 8 y 9, entre 8 y 10, entonces tienen que ser 9, ¿verdad? 31 litros gastaron 6, 34 litros gastaron 5, a veces uno pone estos numeritos aquí para ayudarse. 37 litros gastaron 12 y 40 litros gastaron 3, ¿verdad? Entonces ahí puede que nos hagan algunas preguntas, ¿verdad? Eso depende de cada uno de los ejercicios. Entonces esa es la idea con los polígonos de frecuencia y con los histogramas. Nosotros tenemos que aprender a entenderlos, ¿verdad? Siempre es importantísimo leer el título para ver de qué trata, leer inmediatamente después de qué trata cada uno de los ejes, y ahora sí, luego ir sacando conclusiones, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda. Hasta